Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos con esta parte de la cursada, que a mí la verdad me gusta mucho. Voy a tratar de que sea lo más didáctico posible. Eh, Hay una diferencia entre encarar esta etapa y lo que ya venimos viendo hasta ahora. Hasta ahora venimos analizando leyes puntuales eh, que nos hacen darnos cuenta de cómo funciona el sistema penal, pero eh, voy a introducirme en un tema que la verdad que es bastante complejo al principio de poder interpretar, pero que una vez que lo tengamos incorporado nos va a mejorar en todo hacia atrás respecto de las leyes que vimos, porque trata precisamente de esta génesis, ¿no? Eh, lo primero que tengo para decir es que no hay que confundir el derecho penal con los pensamientos criminológicos. La criminología se sirve del derecho penal como el derecho penal se sirve de la criminología, pero no son la misma cosa. Es importante separar lo que es el derecho penal de lo que es la criminología. Y en cuanto a criminología, es una vertiente de pensamiento que va a ayudar o va a sostener el derecho penal en tanto lo discursivo que tiene el mismo. O sea, el derecho penal por sí mismo no emite ningún discurso. El derecho penal actúa, sanciona, de alguna manera, ejerce, o sea, el poder del Estado es ejercido en una cuestión de imperio respecto de las leyes que crea para la aplicación de las medidas de coerción que le parezcan adecuadas de acuerdo al caso puntual. Lo primero que tenemos que entender es que el resultado del derecho penal, tal cual lo tenemos en compendio en este momento, responde a muchísimas situaciones disímiles. No es que surgió o alguien pensó y dijo, bueno, voy a crear el derecho penal y empiezo a escribir y ahí tenemos las leyes como las tenemos hasta ahora. Obviamente es todo un proceso que va acompañando la historia. Si nosotros nos detenemos muchísimo en la historia, vamos a comprender perfectamente cómo es que llegamos hasta esta situación en este momento del derecho penal que tenemos. Yo creo que no hace falta porque si no tendríamos que hacer algo así como una carrera universitaria de historia para poder comprender el derecho penal. Pero sí podemos analizar ciertos vestigios o ciertas cuestiones que nos van a ayudar a entender por qué el derecho penal eh, está en el momento en que está. Lo primero que tenemos que saber es que la criminología, que ya vamos a tratar de definirla en tanto ciencia, sirvió a los fines del derecho penal como elemento de justificación o, mejor dicho, elemento argumentativo para el derecho penal. El derecho penal por sí mismo no lo hace, pero debe, dentro de la doctrina, justificarse. A modo rápido y grosero, no puedo penar a alguien porque se me antoja, sino que tengo que tener todo un sistema de soporte, tanto doctrinario como de político, para poder llegar a realizar un acuerdo penal, para que ese acuerdo penal tenga validez, ¿no es cierto? El Estado, por sí mismo, necesita de las leyes, necesita del derecho penal, de alguna manera para justificar su accionar y justificarse políticamente en el poder. ¿Cómo hace el derecho penal para justificarse en el poder o en el ejercicio del poder? Utiliza la doctrina o utiliza al pensador, de acuerdo a la etapa en que le sirve, para poder sostenerse argumentativamente en este ejercicio. Ahora vamos a ver un poquito más adecuado la situación. Esto es, de alguna manera, como si fuera una conclusión a toda esta etapa que vamos a estudiar ahora. Pero vamos a empezar por entender primero qué es la criminología. Y para entender la criminología vamos a hacer uso de una definición que a mí me parece la más abarcativa, que se trata de la otorgada
por Antonio García Pablos de Molina. Es todo el nombre completo de él, no es que son varias personas. Y Antonio García Pablos de Molina nos va a decir que la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una información válida, constatada, sobre la génesis y la dinámica y variables principales del crimen, así como sobre los programas de prevención eficaz del mismo, las técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente y los diversos modelos o sistemas de respuestas al delito. Es bastante interesante esta definición, no es que bastante interesante, pero pareciera bastante abarcativa de lo que entendemos por criminología. ¿Por qué? Porque su desarrollo, como siempre tratamos de desmenuzar, como les enseñamos ante la naturaleza de la cosa para entender el espíritu de la ley, esta definición, si nosotros la desmenuzamos, va a ser prácticamente de lo que va a tratar de acá en adelante las clases que vamos a tener. Y vamos a empezar, precisamente, creo que que nos va a llevar bastante, sobre la primera parte de esa definición. Fíjense ustedes que nos habla de que la criminología es una ciencia. Esto pareciera algo muy sencillo, pero la realidad es que varios siglos de desarrollo criminológico para llegar a la definición de Pablos de Molina, la criminología no siempre fue considerada, siempre fue pensada como una ciencia. Empieza, ya lo vamos a ver en cada una de las escuelas a desarrollar que tenemos para adelante. Pero en principio decimos que la criminología es una ciencia. Ojo, hay distintos pensadores o distintos doctrinarios que aún en la actualidad siguen pensando que la criminología en sí misma no es una ciencia. Pero no hay que destacar, como dice Pablo de Molina, que es una ciencia y agrega además una palabrita que es importante para entenderlo, que es una ciencia interdisciplinaria. Cuando nosotros del derecho decimos que algo es interdisciplinario, estamos entendiendo que se va a valer de otras ciencias. Por eso acá esta discusión sobre si es una ciencia en sí misma o si es un compendio de otras ciencias enfocadas hacia el problema de la criminalidad. Bueno, si vamos a lo que tiene que ver con la ciencia en sí misma, o si entendemos que la criminología es una ciencia en sí misma, vamos a darnos cuenta que esta ciencia criminológica va a tener las características de una ciencia. Entre ellas es que va a tener un método y un objeto de estudio. Fíjense que en esta misma definición, que ustedes la van a poder leer a medida que vayamos desarrollando este video o inclusive la van a tener a su alcance, que yo creo que se las voy a pasar como para que, por lo menos con la sola definición, empecemos a entender de qué se trata esto. Esta ciencia va a tener un objeto y un método, como dijimos. Y dice la definición que es una ciencia empírica e interdisciplinaria. Ciencia por tener método y objeto. Empírica porque esta información necesariamente requiere la necesidad, valga la redundancia, de su comprobabilidad, o sea, que es comprobable, una ciencia comprobable. E interdisciplinaria porque, como dijimos, se nutre de otras ciencias y disciplinas. Ejemplo, la sociología, la medicina, la economía, la estadística y otras ciencias que le van a ser útiles. En tanto su objeto, fíjense que la propia definición nos marca bastantes puntos en donde hace foco en su objeto. Entre ellos el crimen, el delincuente, la víctima y el control social. Cuando hablamos del crimen, la criminología durante siglos buscó en el crimen como sustantivo su objeto principal. O sea, alguien tenía que decir qué era el crimen y alguien tenía que decir por qué se produce. ¿Bien? La otra
El otro objeto de su desarrollo es el delincuente o el infractor. Ya hablamos sobre la persona, no en tanto un crimen como algo abstracto, sino que en la persona del delincuente. La víctima, que esto es bastante nuevo, entender a la víctima dentro de su objeto, y el control social, que se refiere a todos aquellos elementos del Estado, operadores del Estado, que van a intervenir en esta problemática de la criminalidad. Ahora bien, ¿para qué nos sirve este contexto de su objeto, ¿no? Además de entender cuál es el raigambre científico o por qué es considerado como ciencia, nos sirve para identificar uno de los primeros o de los más importantes aportes de la criminología, que tiene que ver con la política criminal. ¿Qué es la política criminal? Es, en fin, un argumento preventivo, ¿bien? Esta igual es una opinión dividida, pero más allá de esta cuestión, el resultado final de la criminología comprende la política criminal. O sea, es el fin en la prevención del crimen, ya que no podemos hablar de prevención si no se analiza primero todos estos objetos: el crimen, la conducta, la víctima y el mismo control social. El tema del control social es un tema abarcativo porque también es algo nuevo dentro de la criminología. O sea, la mayoría de los autores criminológicos o de teorías de las escuelas criminológicas no tenían al Estado dentro de su estudio, sino que precisamente estudiaban dejando de lado al Estado, porque es en definitiva para quien iba dirigida la argumentación. Entonces vamos a ver distintas expresiones de aquello que no es la criminología, ¿no? Ya dijimos qué es la criminología y ahora podemos meternos un poquito en aquello que no es la criminología. Como ya adelanté en un principio, sabemos que el derecho penal no es criminología, o la criminología no es el derecho penal. Si bien forma parte de su argumento, o si bien el derecho penal se nutre de la criminología no es el derecho penal. Esto es una cuestión que parece inocente, pero lo tenemos que tener claro a la hora de abordar estos tipos de temas. ¿Y qué relación tiene real el derecho penal con la criminología? La criminología estudia, analiza con el fin de prevenir, por ejemplo, y el derecho penal, en cambio, acciona, como dijimos, castiga, ¿no? La criminología contribuye al derecho penal, pero no es parte de él. Hay cuestiones de las cuales la criminología se ocupa, ¿no? Que el derecho penal no nos interesa, viéndolo de la óptica del derecho penal, pero que a sus veces son necesarias para el derecho penal. El delito tiene diferentes aspectos, ¿no? Tiene una estructura interna y dinámica, distintas facetas, perspectivas, manifestaciones. ¿Bien? El control social, como dijimos, es el conjunto de instituciones y estrategias y sanciones sociales que pretenden promover y garantizar este sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarias. O sea, vamos a tener un Estado que va a intervenir, no desde la criminología, pero sí desde el derecho penal, para indicar aquello que para una sociedad es políticamente correcto, o mejor dicho, interviene el derecho penal en indicarnos a través de sus leyes aquello que para un tiempo determinado y un momento determinado ocurre dentro de la moral o fuera de ella. ¿Se entiende? Después hablamos sobre la víctima, ¿no? La criminología va a observar la víctima y va a tener, va a analizar sus actitudes
va a analizar sus influencias, va a analizar el propio comportamiento de la víctima de la misma manera que analiza el comportamiento del criminal. Estas conclusiones a las que arriba la criminología durante los siglos que viene desarrollando doctrina, y ya vamos a ver en cada una de las escuelas, pero es bueno tenerlo como premisa desde ahora, porque ya nos acercamos al pensamiento criminológico y nos acercamos a estudiar, a estudiar el crimen a través de la criminología, a estudiar el derecho penal a través de la criminología. Y tenemos que saber que la criminología, como decíamos antes, qué es y qué no es criminología. La criminología no es el poder del Estado. ¿Bien? Sin embargo, el poder del Estado se nutre de la criminología. ¿Por qué digo que no es el poder del Estado? Porque si bien es cierto que el Estado utiliza, de acuerdo a su necesidad, elementos de la criminología ha logrado desarrollarse en el tiempo y poder ser objetiva en algunos aspectos respecto del poder establecido propio del Estado. Entonces, ¿qué relación hay, ahora sí, entre el Estado y la criminología? Y decimos los que estudiamos criminología o los criminólogos que la criminología para el Estado tiene dos tipos de funciones bien definidas. Y esto lo vamos a ver a través del desarrollo de las escuelas. Por un lado, tiene una función legitimadora y por el otro lado, tiene una función crítica. Cuando hablamos de una función legitimadora, lo que estamos diciendo es que, como les decía, estos argumentos derivados de la doctrina se transforman en discursos del poder político o del poder del Estado para sostener su imperio. ¿Bien? Y en otros casos, la criminología tiene una función crítica, o sea que lo que hace es que a pesar, o muy a pesar de que el Estado utiliza discursos para poder sostener su legitimación, va a ser la criminología también la que critique este ejercicio del poder del Estado. Y ahora vamos a ver más adelante algunos ejemplos y lo vamos a desarrollar en cada una de las escuelas para que quede claro. Pero en principio conocer que la criminología no solo funciona para el Estado como un lugar, un caldo de cultivo de su discurso, de sus argumentos punitivos, sino que además como una función, en su función crítica, criticando precisamente este poder del Estado. Hay una particularidad que no podemos dejar de desarrollar en esta primera etapa, que tiene que ver con la relación de la criminología ante los mismos poderes del Estado, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos en el poder ejecutivo y pensamos en la necesidad de legitimar el poder establecido, el ejecutivo, y ya esto se ve claramente, obviamente, en los extremos, se ve claramente en los estados totalitarios, donde el Estado, desde lo ejecutivo, que ejecutivo viene de ejecutar, utiliza la criminología o el discurso criminológico para poder sostener hacia adelante. O sea, el claro ejemplo está, ya no lo voy a marcar desde la actualidad, lo podemos marcar desde la historia, el claro ejemplo está en cuando, o uno de los ejemplos que creo que es importante y que todo tiene que ver con todo, cuando yo les hablo ahora de algo, todo lo de esta clase lo vamos a ver reflejado en otras circunstancias, pero yo adelanto así, muy de agotero, muy de a poquito, para que vayamos masticando este entendimiento. En la época de la colonia, cuando vinieron los españoles a América Latina, aquellas personas que encontraron en estas tierras les servían si, solo si las podían utilizar, ¿no? Entonces, el intento evangelizador de la Iglesia Católica no era otra cosa que un poder discursivo, porque al salvaje, como se le decía, se lo consideraba como un menor de edad. Y este menor de edad tenía que ser educado, porque creían en cosas, en dioses que no existían, o estaban
poco civilizados, este poder civilizante que tenía el Evangelio, hacía que el Estado esté facultado para poder enderezar aquello que estaba torcido o que estaba mal crecido. ¿Bien? Y una hierba, cuando está mal crecida, o se puede entablillar o directamente hay que quitarla, segregación. Entonces, en una línea muy finita, encontramos al aborigen como un otro y un enemigo. Aquel enemigo al que había que o educar o matar. No hay mucha vuelta para el poder legitimante. Entonces, el poder político necesitaba utilizar las tierras y necesitaba utilizar a los aborígenes como esclavos. El poder legitimador se lo dio la criminología diciendo a través del Evangelio o a través del entendimiento católico que no tenían, estas almas no tenían la calidad de cristiano, por lo tanto había que evangelizarlos. Aquí notamos cómo es este desarrollo entre la criminología y el poder político, o el poder establecido. Ahora, en este desarrollo, o en esta interacción entre el poder y la criminología, ya vimos de la parte del poder ejecutivo. En el poder legislativo vamos a tener el mismo formato. ¿Por qué? Porque si yo necesito crear una ley penal, o como se ha necesitado durante siglos y siglos, para poder tener el código penal que hoy tenemos, todos y cada uno de esos delitos tipificados en un código penal van a estar sostenidos desde un discurso criminológico. Ya vamos a ver ejemplos puntuales. Desde el Poder Judicial, obviamente, acá está muy claro, porque esto ya al Poder Judicial le viene ya dado. Si ya pasamos el tamiz de lo ejecutivo, pasamos el tamiz de lo legislativo, el judicial que va a poner desde lo general a lo particular, se sobreentiende que este poder está legitimado desde la criminología desde antes, pero también desde su base. Desde su base, ¿por qué? Porque hay normativas, por ejemplo, nosotros tenemos, esto a modo de ejemplo y para que lo puedan fijar, hay normativas que en el Código Penal se han destrabado de alguna manera o se han sacado de circulación, con lo que tiene que ver con una cuestión de peligrosidad de un delincuente. En otra época, por ejemplo, mantener una prisión preventiva requería de 3 presupuestos. Ahora tenemos 2, pero en aquel momento, y no hace mucho, estoy hablando de antes de la reforma del Código Procesal Penal, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, los presupuestos para poder un fiscal pueda sostener un pedido de prisión preventiva de una persona que va a estar privada de su libertad, pero aún sin tener una condena, era por 3 motivos lógicos. Uno de ellos, para que no se escape; otro, para que no entorpezca la justicia; y el tercero, por el grado de peligrosidad que tenía. ¿Cómo se desarrolla esto a nuestra actualidad? El peligro de fuga, que sería uno de estos argumentos que se sigue sosteniendo, es ante la posibilidad de que la persona se fugue, obviamente. Entonces, hay que ver un contexto social en el que la persona pueda o no fugarse. Si yo tengo una persona que es indigente, no tiene los medios, los recursos para poder evadir la justicia fugándose. El entorpecimiento de la justicia es cuando, el segundo presupuesto, es cuando la persona por un poder que posee, un gran delincuente, un político o un ex policía, son casos extremos, pero también lo hay en los delincuentes normales, o por ejemplo una persona que que conozca dónde tiene la prueba guardada, que lo puede incriminar y vaya y la destruya. Eso es el entorpecimiento de la justicia que puede realizar la persona estando libre y que se resguarda mejor si la persona está detenida. Entonces esos 2 presupuestos son los que hoy están en vigencia para poder sostener una prisión preventiva. Se agregaba en otro momento la peligrosidad del delincuente. Este es un concepto que nos viene de una escuela, ya lo vamos a ver, una escuela criminológica, en donde el delincuente por su peligrosidad
podía cometer nuevos delitos o bien molestar en cada uno de los otros presupuestos. O sea, si yo tengo una persona peligrosa, o más claro, cuando los delitos son de una pena muy grande, la persona, quizás la expectativa alta de la pena pueda generar que se profugue. Entonces, ahí está el tema de la peligrosidad. Hoy no se puede, por una cuestión obviamente de derechos humanos, establecer como un requisito para la prisión preventiva su peligrosidad, porque la peligrosidad nos pone en una potencialidad ante algo que pueda llegar a pasar que no se sabe si va a suceder o no. Entonces, el derecho penal no puede inmiscuirse en el pensamiento o la acción posible en potencialidad, porque el derecho penal va exclusivamente al acto, ¿no? No hay derecho penal, no hay delito personal, sino que hay delito de acto. Ante el hecho, el Estado interviene. Fuera del hecho, lo que pase en la cabeza de la persona, en la idea, yo tengo la idea de robar un banco, lo puedo comentar inclusive con ustedes, sí, voy a robar un banco, lo voy a decir así, de esta manera, de esta otra. Ahora, salvo que sea un delito de apología, que es otro tema, no puede el Estado penarme sobre el delito tipificado, porque el delito tipificado requiere algo que es fundamental y que es la conducta. Y esto es un principio constitucional. Nullum poenem sine lege. O sea, no hay pena sin ley. Y no hay pena, nullum pena sine conducta. O sea, no existe la pena si no hay una conducta. En este desarrollo, ya estamos, para que podamos entender, ¿a dónde voy con todo esto? Existe también lo que se llama, dentro de los poderes del Estado, y es muy común hablar del poder de los medios de comunicación. Si bien no es un poder constitucional o no es un poder establecido, es un poder de hecho porque realmente influye el medio de comunicación en el desarrollo de todo el sistema del Estado y de todo el sistema penal sobre todo. Dentro de una conclusión que ya vamos a ir teniendo y que se las voy a ir adelantando en esta clase de preparatoria para esto, existe la consideración de que el derecho penal, ¿cierto?, desde la óptica de la criminología, debe considerarse como de última ratio. Esta palabra ya viene del latín y ya estuvimos viendo en varios cursos cómo el Estado hace uso del latín, el derecho hace uso del latín. De última ratio significa de última instancia, ¿bien?, en último momento. O sea, el derecho penal tendría que existir solo para aquellos casos donde no se puede resolver de otra manera, con otro tipo de políticas del Estado que no tengan que ver con la punición. ¿Bien? Y el medio de comunicación, se dice que el medio de comunicación es en sí mismo un factor criminógeno. O sea, esto parece una palabra media rebuscada, pero lo que nos quiere decir es que el medio de comunicación es un generador por excelencia de crimen. Y uno, bueno, lo puede ver en este momento como de impacto, ¿no? Y la realidad es que cuando nosotros analicemos todo el desarrollo doctrinario de las escuelas criminológicas, vamos a tener esta conclusión. Hay un pensador que es Karl Popper, en donde habla sobre, en un libro que se desarrolla la teoría de la manipulación, que el Estado utiliza el medio de comunicación para generar un control de la población en forma de ideología colectiva. Él lo habla en base a una investigación que realizó respecto de esto y que me parece que es muy acertada y muy adecuada para que nosotros podamos entender un montón de cuestiones para adelante. Después, en todo este desarrollo, hablamos obviamente ya hablamos del control social y me quedó por decir que aquellos operadores del sistema penal que van a estar subidos al argumento criminológico, lo tenemos en todos los aspectos de la operación judicial. El sistema judicial requiere de operadores. Y uno cuando dice quiénes son los operadores del sistema judicial, inmediatamente pensamos en el Poder Judicial
y pensamos en el juez. Pero dentro del Poder Judicial hay muchos operadores, llámese fiscal, abogados, jueces de garantías, jueces de alzada, jueces de corte. Pero también tenemos dentro de los operadores del sistema judicial al personal del servicio penitenciario, por ejemplo, y a las fuerzas de seguridad, por otro. ¿Bien? Esto tengámoslo en cuenta y fijémoslo para más adelante. Bueno, ¿cómo se desarrolla la criminología? ¿O cómo se desarrolla el discurso criminológico en este juego de ser, de su factor y su función legitimante o su función crítica respecto del poder establecido de turno? Porque esa es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta. La criminología, como habíamos dicho, tiene dos tipos de resultados. Uno de ellos es como poder legitimante o como función legitimante, y otro de ellos como función crítica. ¿Legitimante y crítica de qué? Del poder establecido. ¿Bien? Y de poder establecido de turno en el momento en que se desarrolla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos las escuelas, las distintas escuelas criminológicas, puede suceder que entendamos, después de analizar esa escuela, que va a tener una función legitimante para el poder establecido de turno, pero crítica para un poder establecido anterior o para un poder establecido posterior. Entonces, este es un juego que durante los años ha desarrollado la criminología y ha sido crítica con el poder establecido y legitimante de un poder establecido posterior. Por eso que cuando analizamos la función legitimadora o crítica de la criminología, en la escuela criminológica que vamos a estudiar, vamos a decir que esa función es siempre respecto del poder establecido de turno del momento en que se estudia. ¿Bien? Bueno, ya sobre las escuelas criminológicas, esto obviamente fue una introducción bastante rápida y apuntando a que son pocas clases que tenemos para poder desarrollarlo. Para hablar de este tema tenemos horas cátedra largas para poder abarcar todo lo que es la cuestión criminal, la cuestión criminológica, pero necesitamos hacerlo de esta manera, por eso que ahora yo lo que voy a hacer es indicarles cuáles son las escuelas sobre las que nos basamos para entender la criminología